Familia, amigos, gracia y paz para ustedes. Hoy continuamos con el capítulo 3 del libro de Juan. Yo le invito a que vaya a su Biblia, y estaremos estudiando este capítulo 3. Yo le haría una pregunta donde usted está. ¿Qué imagen se coloca usted cuando usted va a buscar un trabajo? ¿O qué imagen se coloca usted cuando alguien le invita a un almuerzo, una cena, una comida? ¿Qué imagen se coloca usted cuando va a ir a un partido de fútbol? ¿Qué imagen se coloca usted cuando va al matrimonio de un ser querido? ¿O qué imagen se coloca usted cuando va al funeral de ese ser querido? Entonces, esa imagen podríamos llamarla una máscara o el vivir de apariencias. Por eso el mensaje de hoy se llama Jesús conoce a todos los hombres. Entonces le invito a que oremos y le demos gracias a Dios para que sea Dios obrando en nuestro corazón, que sea Dios llenando de su palabra nuestro corazón para que así mismo podamos llevar ese mensaje donde a partir de mañana nos quitemos esa máscara de las apariencias. Señor y Dios, te damos gracias por este momento, por tu fidelidad y tu misericordia. Por eso, Padre, al estar ante tu altar, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, pero contigo lo podemos todo. Seas tú obrando en nuestro corazón y que tu gracia sea derramada en cada corazón. Y que cada hoy uno de nosotros podamos más parecernos a ti y dejar de parecernos al mundo. Entonces, como le estaba diciendo, que hemos llegado a un capítulo que es de mucho interés y nos deja mucha enseñanza a usted y a mí. El día que Jesucristo se entrevistó con Nicodemo en Jerusalén. Pero me gustaría que leyéramos este capítulo desde el Juan 2, versículo 23, para poder entender más en contexto por qué este hombre termina entrevistándose con Jesús. Dice, esto sucedió en el momento de la celebración de la Pascua en Jerusalén. Juan 2, versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Podemos ver que aquí mucha gente se maravilló con los milagros que Jesús hacía, pero realmente no pasó de ser nada más que maravilloso. La gente se impacta con nada, pero al ver aquí los milagros, a la gente le importó fue seguir a Jesús por lo que él les podía brindar, no por quien era la persona de Jesús. Vayamos al versículo 24 del capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie les explicara nada acerca del hombre, pues él sabía todo lo que hay en el hombre. Aquí podemos ver que esos hombres seguían a Jesús con una fe, porque él hacía milagros, pero su fe no era genuina. En ese momento la fe que ellos tenían era la fe de sacar algo provechoso para ellos, pero con esa fe que tenían en ese momento no llegarían al cielo. Entonces yo le haría esta pregunta a usted. ¿Qué quiere decir cuando usted dice que cree en Jesús? ¿Cuál es la verdad que hay en su corazón al decir que usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Quiere decir que usted cree todas las verdades del Evangelio? ¿Quiere decir que todo lo que usted ha leído en la Biblia o lo que se lee de Jesús, usted lo pone en práctica y que es verdad? Porque si entendemos que Él murió por sus pecados y por los míos, la pregunta sería, ¿usted confía en Jesús como su Salvador personal? Que Él murió por sus pecados y que resucitó para una justificación, que Él vive hoy a la diestra del Padre y que es la única esperanza para que podamos ir al cielo. Entonces, eso invita a que esta multitud seguía a Jesús por sus intereses.
¿Cuántas personas lo siguen a usted o me siguen a mí solamente por beneficio propio? Pero el día que no les servimos, nos desechan. Y aquí pasaba con estas personas que buscaban a Jesús solamente por el momento de ese milagro y por ende lo desechaban. La creencia de ellos en Jesús no era genuina, era solamente por algo que Jesús hizo. Pero no conocían más a la persona de Jesús. Y por eso es que en este ambiente entra en juego o entra en esta historia Nicodemo. Dice que él estaba entre la multitud, pero este hombre creyó de una manera diferente. Decimos que Nicodemo era un maestro de la ley, era un fariseo, era un hombre que sabía de todo, pero él confió en Jesús de una manera diferente. Y por eso dice que él se apartó de las multitudes, lo veremos ahorita. Él se apartó de las multitudes con una actitud sincera, con fe realmente en lo que Jesús hacía, porque él más adelante le hará una pregunta a Jesús. Y por eso la misma Biblia nos lleva a nosotros que en momento dado tenemos que apartarnos de las malas amistades, de las malas influencias, porque podemos estar hablando con personas que pueden profesar a Cristo, pero están llevando a hacer cosas diferentes, a llevar un mensaje que no es el correcto y por ende a ver una imagen diferente. Y quiero que volvamos a leer ese capítulo 24 del libro de Juan capítulo 2 para poder leerlo hasta el versículo 1 del capítulo 3. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Y dentro del versículo 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este hombre se aparta de la multitud. El Señor ve la actitud de Nicodemo diferente a toda la multitud que lo seguía, aún de los otros judíos y los otros fariseos. Ve que en este hombre veía una fe sincera, pero él se acerca con una actitud ante Jesús. Y podemos ver que este hombre tenía tres máscaras. Una, era fariseo, era importante. Dice que los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en los milagros y por ende creían en la resurrección. Ese hombre de los fariseos era Nicodemo, ese era su nombre. Y nos lo identifica como un dignatario, como un principal de los judíos. Y nos muestra tres máscaras que utilizaba Nicodemo, o la apariencia que este hombre utilizaba. Dice que Nicodemo era un hombre de los fariseos cuando se reunía con ellos. Cuando estaba con ellos era importante. Pero cuando salía de caminar con los fariseos de sus reuniones y empezaba a caminar por la calle, la gente lo veía y la gente le abría calle de honor, porque era un hombre que importante. Seguramente Nicodemo en sus vestimentas especiales llevaba sus filacterías. Dice que en sus vestidos llevaba unos envoltorios, el cual contenía tiras con pergaminos, con pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Se veía lo importante y la apariencia que llevaba este hombre, tanto en su brazo izquierdo como en su brazo derecho, y en la parte del frente llevaba citas bíblicas. Expresaba que era creyente en el Antiguo Testamento. Y dice que también llevaba un manto de oración. Por eso Nicodemo, al ser principal entre los judíos, era un hombre destacadísimo. ¿Cuál es la actitud de Nicodemo ante la gente? Pero su nombre era sencillo, Nicodemo. Llevaba esas dos máscaras. Una, quién era con los fariseos, una, quién era en la calle. Pero pensemos, ¿quién era Nicodemo como padre de familia? ¿Quién era como esa persona? Y podemos ver lo que hoy en día muchas personas vivimos de la apariencia. Una cosa es en la iglesia, una cosa es en su casa, otra cosa es en su trabajo. Veámoslo en un contexto más de hoy en día. Un hombre que es empresario, dirige una empresa, todos sus empleados que trabajan con él le dignan respeto y obediencia, se sujetan a sus reglas
pero solamente lo conocen como el jefe. Ellos no lo conocen como persona. Pero pensemos que este hombre va a un restaurante fino o al club social donde se reúnen todos los empresarios y van a jugar golf, tejo, billar o almorzar simplemente. Ahí es una persona más en este grupo social. Esa sería su segunda máscara. Y la gente le pregunta, ¿cómo va su empresa? Excelente, mi empresa va fabulosa, va todo hacia arriba. Pero pensemos que este hombre termina su día de trabajo y llega a su casa, cansado, fatigado de su ritmo de trabajo, y se recuesta en su sillón favorito, cansado, afligido, angustiado, y se acerca a su esposa y le dice, mi amor, precioso, lindo, como le habla con amor, que no le decían ni sus empleados ni sus compañeros del club, pero su esposa y sus hijos le expresan palabras de afecto y le dices, ¿cómo vas? Y él le dice, la empresa va mal. Él es una persona entre sus empleados, es una persona entre su club social, pero ante su familia no puede mentir. Y le dice, estamos mal, está complicada la cosa. Y podemos ver que esta persona tiene una máscara, tiene 3 máscaras. Y así nos pasa a nosotros en cualquier ámbito social que queremos aparentar lo que no somos. Y por eso decía que Jesús conoce a los hombres. Jesús conoce lo que usted está viviendo en este momento. Dice el versículo 2 de Juan 3. Este vino a Jesús, ¿quién? Nicodemo. Y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Él vino con la máscara de el fariseo. Vino hablando de que como fariseos sabían todo lo que Jesús hacía. Llevaba una máscara puesta. Piense usted qué máscara trajo hoy a la iglesia. O qué máscara tiene usted hoy cuando se puso a ver este video a través de las redes. O piense usted qué máscara se coloca usted cuando va a orar a la presencia de Dios en un momento de dificultad. ¿Está siendo sincero? ¿O se está colocando como el más digno? ¿Como el más santo? ¿Como el más justo? Dice que este Nicodemo, aunque vino representando a los fariseos, no fue un hombre hipócrita. Él reconocía quién era Jesús. De pronto los otros demás fariseos reconocían a Jesús por su poder y su autoridad, pero estaban buscando una finalidad política. Más, aunque esa era la actitud de Nicodemo, él encontró una fe en Jesús totalmente espiritual, una fe de salvación. Él vino hablándole a Jesús de cómo se iba a imponer el reino de Dios sobre la tierra. Los fariseos, al escuchar que Jesús, la gente lo seguía, dijeron, vamos a sacarle provecho a este hombre. Las multitudes lo siguen, él es popular entre la gente, pero vemos que este hombre viene de un pueblo pequeño llamado Galilea y puede ser un hombre normal. Pero si unimos las fuerzas a Jesús, le proponemos un buen negocio, porque él no sabe hablar con los políticos, nosotros sí sabemos de política, nosotros sí sabemos, pero si unimos nuestras fuerzas con Jesús, podemos derrotar ¿qué? Al yugo romano, que a ellos que les importaba era tumbar ¿qué? El yugo romano que los tenía en esclavitud. Ellos reconocían los milagros de Jesús. Piense usted en los milagros que el Señor le ha hecho hasta este momento en su vida. Pero ¿qué ha hecho usted delante del Señor? Estos hombres les importaba solamente lo que Jesús hacía a nivel político y cómo lo podrían explotar. Usted busca la posibilidad solamente de explotar a Jesús por beneficio propio, por algo que necesita aquí en la tierra, el amor, el respeto, una casa, un carro, qué sé yo, pero no está buscando la vida eterna. Y Nicodemo llegó con esa actitud diferente a los demás fariseos. Y por eso usted tiene que acercarse al Señor siendo usted el que es. Acuérdese que decía el hombre en el Nuevo Testamento, decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. En la oración del publicano, el rico. Versículo 3. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo solamente venía a hablar acerca del reino de Dios. Él conocía lo que decía la Biblia del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, pero el Señor tiene que interrumpirlo y decirle, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted ha visto el reino de Dios? ¿Usted ha visto milagros? La salud, la restauración de un hogar, una quiebra económica, cómo Dios lo ha transformado. Es más, aún usted cree que usted fue el que lo hizo en su capacidad y la fe en usted mismo, pero no cree que Dios lo está haciendo. Nicodemo era sumamente religioso y el Señor le dice que no podía ver el reino de los cielos si no naciese de nuevo. O sea, el Señor con esta respuesta le tumbó todos los argumentos y Nicodemo quedó, miércoles, entonces, ¿qué hago? No puedo ver el reino de los cielos, ¿en qué área de mi vida? Estoy mal. Y la idea es que usted pueda entender hoy que como Nicodemo llegó como una máscara de los fariseos, que sabía el Antiguo Testamento como maestro que era, tenía que tumbar todos esos esquemas. Cuando usted pueda estudiar el libro de Hechos y pueda entender que Pablo, siendo también un escriba y un fariseo, dijo, todo lo tengo por basura por amor a Jesucristo. Podemos sabernos toda la Biblia de memoria, pero si no somos espirituales, eso no es más que papel. Miren lo que dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a su esposo, a su esposa, a su jefe, pero a Dios no lo puede burlar, mi hermano. Miren lo que dice Hebreos 4:13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por más que nos escondamos, mis hermanos, Dios conoce lo que estamos viviendo. Pero por aparentarle al mundo, nos negamos a ser cristianos. Nos negamos a decir, yo creo en Jesús, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia y pongo la Biblia en práctica, porque nos interesa la apariencia de la máscara, de mostrarle a los demás quiénes somos. Y tenemos en cuenta más lo que dice el demás, la gente, que no lo que dice Dios. Mire el versículo 4 lo que dice. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo se refiere a la palabra nacer de lo alto. Nicodemo solamente pensó en un nacimiento físico. Y quitándose la máscara de fariseo, ya le hace una pregunta a Jesús más como ser humano. Bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede que un adulto pueda volver al vientre de su madre para entonces nacer de nuevo? Jesús no le estaba hablando de un nacimiento físico. Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo, aunque sabía mucho intelecto, no tenía la capacidad espiritual para conocer el mensaje de Jesús. ¿Y cuántas veces le predicamos a las personas o le compartimos la palabra a ustedes y no han nacido de nuevo porque no entienden? Solamente se preocupan por lo material y lo físico. Mire lo que Jesús le dice después en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del Espíritu, de verdad, que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Nicodemo preguntando qué es nacido del agua y del Espíritu. La gente se refiere a ese nacimiento de agua, es cuando el niño está en el vientre de la madre, está entre el feto está entre un líquido, que es el que lo alimenta. Y la gente piensa que ese es el nacer del agua. Pero aquí vemos la diferencia del nacimiento espiritual. Dice que el que es nacido de lo alto es renacido. Nosotros nacimos del vientre de nuestra madre, pero el Señor aquí dice tiene que nacer de agua y de espíritu. En el capítulo 2 de Juan decía que el agua es el símbolo de la palabra de Dios.
O sea, tiene que venir el agua de la palabra para mostrarnos quiénes somos. Nicodemo sabía el Antiguo Testamento, pero no se le ha revelado la palabra en su corazón. Tenía solamente la palabra aquí. Mire lo que dice Juan 17:7, refiriéndose a la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí se le está diciendo que los discípulos tienen que ser limpiados y santificados con la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es lo único que lo puede a usted limpiar y santificar de su pecado. Y cuando ella lo santifica y lo confronta a usted con su forma de que es cuando lo empieza a ser una nueva persona, hasta que usted tiene ese encuentro personal con Jesús y va a ser una nueva persona. Mire lo que dice Juan 15:3, que le dice el Señor a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vea que en este transcurrir de la palabra, Jesús les había narrado y les había predicado a los discípulos, y él decía: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por eso, mi hermano y amigo que nos sigue en las redes, lo importante de leer las escrituras, de orar y leer. La palabra, cuando llega a su corazón, empieza a transformarlo. Porque la palabra empieza a mostrarle quién es Dios y quién es usted. Y es así cuando empezamos a nacer en el agua y en el espíritu. Y cuando nacemos en la palabra y en el espíritu, a través de la palabra, el espíritu toma control de nuestras vidas y empieza a estudiarla, a utilizar la Biblia para cambiarnos. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, para ser nuevas personas. Porque por eso dice la Biblia que el que es nacido nuevo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Pero es la palabra a través de la que la leemos y la estudiamos. Y es donde empieza a convertir al ser humano en una nueva persona. Si usted puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay nos habla de 3 personas que nacieron de nuevo. El etíope, cuando se encuentra con Felipe, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: pero si nadie me enseña. Y el etíope le hace unas preguntas de que si Isaías le estaba hablando de una persona que iba a venir, de uno que ya vino, o uno que va a venir. Y enseguida Felipe se le enseña y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quiero ser bautizado. Nació espiritualmente y quiso bautizarse ¿qué? En el agua. Pero fue la palabra la que ¿qué? Lo transformó. Podemos ver a Cornelio. Cuando Pedro va y le predica en su casa en Hechos 8 y le predica de la palabra, y enseguida se bautiza Cornelio y su familia a través de la predicación de Pedro. Y podemos ver una de las transformaciones o uno de los nacimientos nuevos es el apóstol Pablo. Fariseo, escriba, hebreo, judío, romano. Él era todos los títulos que tenía tener Pablo. En ese momento Saulo de Tarso. Pero cuando es confrontado con la palabra, porque el Señor lo confronta y dice: ¿quién eres tú? Dice: yo soy el que tú persigues. Y dura cosas contra el aguijón. ¿Por qué tenemos que rebelarnos contra la palabra y no obedecer a la escritura y estudiarla y leerla? Y Pablo tiene esa confrontación. Aún se puede ver que en Ananías, en el capítulo 9 de Hechos, dice: Señor, yo con ese man no me meto. Ese man mata a los cristianos, mata a los creyentes. Dice: no, tienes que ir a enseñarle porque él es una nueva persona. Y cuando él va, ya le habla del hermano Pablo. Por eso es cuando la gente ve en usted como cristiano algo, es porque hay una diferencia de lo que Dios está trabajando en usted. Y esos 3 hombres, el etíope, Cornelio y Pablo, eran descendientes de la familia de Noé. Yo no lo sabía, pero ahí lo conocí estudiando la palabra. El etíope es hijo de Sem. Cornelio viene de la descendencia del hijo de Can. Y Pablo viene de la descendencia de Jafet. Yo no lo sabía, pero estudiándolo, ver cómo Dios desde la antigüedad, en el linaje de estos hombres, viene a darle salvación a alguien. Y por eso, mi hermano, usted está aquí, para que se convierta la palabra, para que la palabra pueda ser utilizada por el Espíritu Santo para
que usted pueda llevar el mensaje a otro. Y por eso le es necesario nacer en el agua y el Espíritu Santo. Sin ese nacimiento Nicodemo no podía ver el reino de Dios. Versículo 6. Jesús le dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. La idea de Dios es no cambiar esta carne. Dios, me gustaría el pelo liso. Dios, me gustaría los ojos azules. Dios, me gustaría ser más alto. Dice que esta carne se convertirá, ¿qué? En polvo. Pero Él quiere cambiar el interno, su alma, para que su alma vaya ¿a dónde? Al cielo. Porque su carne lo lleva a pecar, su carne lo lleva a la desobediencia, a la estar apartado de Dios. Y esa vieja naturaleza, por eso le decían Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que dice Romanos 8:7 refiriéndose a la carne. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquella persona que vive en maldad, que vive en pecado, en su naturaleza de Adán y Eva, por el pecado federal, él no quiere conocer a Dios. Él quiere seguir disfrutando de los deleites del pecado, pero Dios no quiere salvar ese cuerpo. Dios quiere salvar ¿qué? Su alma. Él vino fue a transformar su vida espiritual. Dice, por eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros nacimos de la carne, de un ser humano. Y por eso tenemos que tener en cuenta de que Dios, cuando lo que dice, lo que la carne es nacido de la carne, carne es, eso es un axioma. Y por eso Dios no intenta salvar la carne, sino salvar ¿qué? La naturaleza espiritual. Y es lo que dice el versículo 7 y 8 de Juan 3. Y dice el Señor a Nicodemo, ¿no te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Nicodemo estaba escondiendo su máscara principal de los judíos y la estaba perdiendo delante del Señor. De nada le servía todo el estudio que tenía. Podemos sentir que el viento sopla. Podemos ver que el viento mueve los árboles, levanta una hoja, un papel. Podemos ver que el viento o la brisa nos toca la cara muy suavemente, pero no sabemos de dónde viene. Hoy en día con los huracanes y todo lo que sucede en Centroamérica, han buscado la forma de contrarrestar los desastres naturales, pero no han podido, porque no saben en qué momento puede suceder eso. Y eso pasa con nosotros. Al estar leyendo la Biblia, al estar leyendo la palabra, va a llegar el momento que la palabra va a transformar nuestro corazón y nos va a llegar a ser una persona. El Señor le dijo, el viento sopla donde quiere y es todo aquel que nace de nuevo. Cuando el viento del Espíritu Santo y con la limpieza de la palabra nos transforma, empezamos a ser nuevas personas. Y es cuando empezamos a ver, mire cómo cambió. Pero ¿cuántas personas dicen, yo dejé el alcohol? Y lo hablaba con un hombre en estos días que está delicado de salud. Y me dijo, yo no estoy tomando porque el médico me lo prohibió. Otros están fumando y el médico se lo prohibió. No coma azúcar, no coma tal cosa. El médico se lo prohibió porque está afectando ¿qué? El cuerpo físico. ¿Pero qué está afectando? Su parte espiritual. ¿Cuál es el pecado que no lo deja entrar al cielo? ¿Comer demasiados bizcochos con azúcar? ¿O comer demasiada Coca-Cola? No, eso no le va a impedir que usted reine en los cielos. Está afectando su cuerpo físico, pero ¿qué es lo que está afectando su vida espiritual? Decía alguien, pero es que Dios, ¿por qué no obliga a ese hombre a que deje las drogas? Es que Dios no lo va a obligar a que lo deje las drogas. Ese hombre tiene que dejar las drogas, ese hombre tiene que dejar el adulterio, ese hombre tiene que dejar el robar, el mentir. Y por eso la Biblia lo expresa.
deje el impío su camino. El impío es usted y yo, que como pecadores tenemos que dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y para eso está la Escritura. Y por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia está para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo más tremendo, a nosotros nos enseñaron principios y valores. No mienta, no engañe, no robe. Y mentimos, engañamos y robamos de muchas maneras. En el versículo 9 le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? Aquí ya Nicodemo está como la persona natural. Ya dejó de ser el fariseo, el escriba, y le está preguntando a Jesús, ¿qué tengo que hacer para eso? Y yo le digo a usted, ¿cuál es la máscara que tiene usted al frente mío hoy? ¿Cuál es la máscara que yo tengo delante de usted? ¿Por qué tenemos que aparentar? Y mis amigos, esa máscara tenemos que quitárnosla delante del Señor. Ser sinceros, ser honestos, porque ninguna máscara va a permitir que usted hable delante del Señor. Y por eso en el Salmo dice, ¿quién puede entrar al lugar santísimo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Usted no puede llegar a Dios y decirle, oh, excelentísimo Dios, yo soy el que leo la Biblia, yo soy el que oro 3 veces al día, yo soy el que miro hacia Jerusalén, te amo, te amo. No, Dios conoce que usted está dándole un discurso que no necesita. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y cuando usted lea la Biblia, a medida que lo está leyendo va a entender que hay muchas oraciones que hicieron muchos hombres y fueron honestas y fueron sinceras, y puede aprender de ahí a través de los salmos y los proverbios. Versículo 10, Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú que te sabes todo el Antiguo Testamento, ¿no sabes? Y Jesús lo expresa de una manera digamos, con un poquito de sátira. Nicodemo, pero ¿qué le pasa, hermano? Todo lo que sabe, y como principal de Israel, ¿no sabes cómo hacerlo? ¿No sabes esto, Nicodemo? Que Dios le pregunte a usted y por su nombre diga, ¿y no lo sabes? ¿No has leído en la Biblia que es malo mentir? ¿No has leído en la Biblia que es malo robar? ¿No has leído en la Biblia que es malo adulterar, fornicar? O la situación que estemos viviendo, la Biblia nos la está confrontando para que no lo hagamos. Dice, ¿y tú que eres maestro? Versículo 11 al 13 de Juan 3. Dice, de cierto te digo, está repitiendo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto parece un trabalenguas. Jesús le está hablando, hay un testimonio en usted como cristiano, pero no lo está reflejando. Y le está diciendo de que ese testimonio tiene que ser fiel y verdadero, así como el testimonio de Jesús, que fue el único que bajó del cielo y volvió a subir al cielo, es él. Dice que le está hablando de cosas terrenales del simple viento y no las entiende. ¿Cómo va a entender lo espiritual? Entonces podemos ver más adelante en el Evangelio de San Juan cómo lo expresa de esta manera en Juan 16:28. Dice, Jesús se lo expresa, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Aquí le está hablando a los discípulos cómo él vino y cómo tienen que subir. Volvamos al versículo 13 de Juan 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y esto lo podríamos hablar hoy en día para la gente. Y podemos tomar de ejemplo a Elías y Enoc, que fueron trasladados, que no murieron. Pero podemos decir, así como la Iglesia Católica le dice que van para el purgatorio y que paguen la misa y un resto de cosas. No, aquí nos lo está expresando de que nadie ha subido ni nadie ha descendido, solamente Jesús. Y bíblicamente Jesús lo responde de esta manera. Acuérdese cuando Jesucristo murió, o ve
cuando va la muerte del rico y Lázaro, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En ese momento el seno de Abraham existía para antes de que viniera Jesucristo. Y por eso que Jesucristo, al morir y resucitar, aún resucitó primero a los muertos que estaban durmiendo, a los creyentes en él. Y por eso es que al morir usted y yo, en este cuerpo directamente subimos al cielo, pero tenemos que ser transformados, tenemos que haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, mi hermano, vamos solamente al juicio. Y apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Dice que Él nos dará un cuerpo de gloria. En Corintios, 2 Corintios 5:8 lo expresa. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Cuando morimos a nuestra naturaleza carnal, vivimos de la manera espiritual, vamos a estar en la presencia de Dios. Veamos el versículo 14 y 15 que nos lo expresa de esta manera mejor. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acuérdese usted cuando Moisés en el desierto, si las serpientes mordían a uno de estas personas, Moisés levantaba la vara, y el que viera esa vara resucitaba, digámoslo así de esa manera, no moría. Y por eso es que usted y yo tenemos que mirar la cruz de Jesús, porque esa serpiente representa ¿a quién? Al pecado que está en el pueblo. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, pero Él no llevó ninguno de nuestros pecados. Él no se contaminó. Él cayó todo el peso de la maldad. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Señor le dice a Nicodemo, tú conoces todo esto y no lo has puesto en práctica. Y por eso, mi hermano y amigo, yo le expreso, léase este capítulo 3. Porque seguiremos con la segunda parte dentro de 8 días, desde el versículo 16, de porque Dios ama al mundo, pero no ama el pecado. Dios conoce lo que hay en su corazón. Dice que aún conoce la palabra antes de que usted la diga. Pero también la Biblia nos dice que la abundancia del corazón habla el hombre. Y que de nuestro interior salen las mentiras, robos, las violaciones, los maltratos de adentro. Y no es que nos haga daño lo que comemos, sino lo que sale de nuestro corazón. Y por eso el Señor confrontaba a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y si usted tiene en su corazón consciente de que no ha nacido de nuevo, pues es el tiempo de decir, Dios, si hoy muriera, ¿para dónde me iría? Pues está en la carne, sería para el infierno. Pero si usted está estudiando la palabra, si usted está estudiando la Biblia, el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es el tiempo de reconocer que somos pecadores. Es el tiempo de reconocer que estamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Es reconocer que hemos sido fariseos, escribas y religiosos, y aún venimos a la iglesia con la actitud para que el pastor, el líder nos vea. Aún vamos a la empresa y mostramos que somos los que más le lambemos al jefe, pero somos los que menos trabajamos, porque mostramos una máscara de mentira. Y por eso dice la Biblia, todo lo que hagáis, hagámoslo como para el Señor. Aun cuando usted trabaja, hágalo como si estuviera trabajando para el Señor. Yo le invito a que cuando usted incline su rostro y haga esta oración conmigo y diga, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces lo más interno de mi corazón, Dios. Tú conoces, Señor, que soy pecador. Tú eres santo y justo, Señor. Hoy te pido, Dios, que tengas misericordia de mí, Señor. Que perdones el pecado, perdones la maldad. Que mudes lo malo que hay en mí, Señor. Y que cada vez que yo lea la Biblia, Señor, y la pueda poner en práctica, Señor, es porque la palabra me está limpiando, porque la palabra me está haciendo una nueva persona. Y que ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Y que las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, Dios. Yo quiero ser una nueva persona, Señor. Que el Espíritu Santo me guíe a la tierra de rectitud. Y el Espíritu Santo, Señor,
me guía a hacer tu voluntad. Por eso, Padre, oro por cada uno de los que nos están viendo, por los que están aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser más fariseos, a no ser más religiosos. Ayúdanos a ser personas espirituales para que podamos vivir y ver el reino de los cielos aquí en la tierra. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy aquí, Tomelia, ya finalizando. Gracias.